¿Cómo les va? Y bienvenidos a Perspectivas. Es viernes de personaje. Hoy extrañando a nuestro compañero Enrique Tucent, quien se ha tomado unos merecidos días de vacaciones. Y como el general de las personas que están de vacaciones, pero también hay muchos que nos siguen sintonizando en estos días de asueto con más calma y con mayor posibilidad de seguir este programa. Así que a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en Perspectivas. Como usted sabe, es un espacio los viernes que dedicamos a hablar con algún personaje de nuestra ciudad. Y hoy, créame, no tenemos a cualquier personaje. Estamos muy honrados y muy contentos de recibir a nuestro siguiente invitado. Jaime Preciado Coronado es licenciado en Arquitectura por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, y doctor en Estudios Latinoamericanos por el Instituto de Altos Estudios Latinoamericanos de la Universidad de París III en Francia. En 1987 se integró a la Universidad de Guadalajara, donde fundó el Centro de Estudios Latinoamericanos por invitación de Manuel Rodríguez Lapuente, maestro emérito y doctor honoris causa por la UDG, además del Centro de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos. Es profesor investigador del CUCSH y fue jefe del Departamento de Estudios Políticos de 2010 a 2016. Actualmente es coordinador del Doctorado de Ciencia Política del CUCSH. Es reconocido por liderar investigaciones en geografía política, estudios relativos a procesos de integración en Latinoamérica y el Caribe, análisis de políticas sociales comparadas en esa región y a la geografía electoral de México y Jalisco. La Academia Mexicana de Ciencias es una instancia que agrupa a miembros con destacadas trayectorias académicas y que laboran en diversas instituciones del país y del extranjero. Y en días pasados, Jaime Preciado fue aceptado como miembro regular de dicha academia, cargo que asumirá durante el primer semestre de 2017. Esta distinción reconoce su trabajo académico y sus investigaciones desarrolladas en el campo de la ciencia política, sobre todo en esta casa de estudios y en otras instituciones de educación superior en Jalisco. Esta noche, en Viernes de Personaje en Perspectivas, nos acompaña Jaime Preciado Coronado. Doctor Jaime Preciado, bienvenido. Un honor compartir este espacio con usted. Buenas noches. Pues muchísimas gracias por la invitación. El honor es para mí y les agradezco muchísimo su generosa presentación. Un pequeño tributo a esta gran trayectoria tan fructífera y tan reconocida. Doctor, y si me permite, yo quisiera empezar precisamente con eso que escuchábamos hacia el cierre de su semblanza. ¿Cómo reaccionó usted ante el anuncio de su incorporación a la Academia Mexicana de Ciencias? Bueno, pues sí me dio mucho gusto porque pues la academia representa un reconocimiento de los pares. Y pues hubo alguien que de la comisión de revisión de quienes fuimos propuestos, porque además nos tiene que proponer alguien para ingresar a la academia. Y entonces a mí me propuso, tuve la fortuna de que me propusiera el doctor Jorge Alonso, con lo cual pues hizo una presentación verdaderamente maravillosa que quisiera ser yo del que habla él. y entonces pues realmente es muy satisfactorio porque además hay algo que tiene que ver con las ciencias sociales, que se consideran como las hijas menores de las ciencias, ¿sí? Como que todavía no hemos conseguido nuestra carta de adultos, de ciudadanos de las ciencias. Y creo que la labor que estamos haciendo quienes hemos ingresado, o ahora yo pues, que estoy por ingresar a la academia, es muy importante para que tengan mayor credibilidad, aceptación, y ello pues implica también que al confiar más las personas en esto, pues el presupuesto destinado para la ciencia tiene que ir también nivelando respecto a los distintos dominios del conocimiento que participan en ella. ¿Qué implica el pertenecer a esta academia, doctor? Pues implica la oportunidad de participar en las actividades que se organizan y yo veo que hay ahí como un doble potencial. Por una parte, los que estamos en las ciencias sociales nos reunimos para hacer inclusive algunas actividades que tienen una dimensión regional. Por ejemplo, aquí en Jalisco hay un capítulo de la Asociación Mexicana de las Ciencias y eso pues nos da indudablemente muchísimos temas, formas de colaboración, pero también hay otra cuestión que tenemos que ir propiciando más y que es el diálogo entre los distintos saberes, entre las distintas áreas de los conocimientos.
Y aquí pienso particularmente en diálogos muy fecundos que se han dado ya y que no hemos impulsado, sin embargo, suficientemente, por ejemplo, entre las neurociencias y las ciencias sociales, todo lo que es, por ejemplo, el área de comportamiento, de conducta, pero no estudiado bajo esas perspectivas simplonas, ¿no? de la estímulo-resultado, sino en toda su complejidad de lo que opera al nivel de la mente, de los procesos bioquímicos que tenemos en nuestros cerebros. Y ello ha dado pie a diálogos muy fructíferos que en otras, inclusive sociólogos tan connotados, por ejemplo, como Niklas Luhmann, que murió hace unos 3 años, si mal no recuerdo, pues él estuvo dialogando, por ejemplo, con unos biólogos chilenos que estaban estudiando cómo se da el proceso de representación de las aves, de las imágenes que usan en su cerebro, ¿no? Wow. Y ese proceso de representación nos ha ayudado muchísimo en las ciencias sociales para ver qué pasa entre eso que llamamos realidad y la manera en que la verbalizamos, la recortamos, la presentamos ante los demás como algo que existe y es verdadero, ¿no? Y cómo nos llegamos a comportar también, ¿no? Así es. Muchas veces no tiene que ver simplemente con un entorno social, no sé si estoy diciendo lo correcto, tiene que ver incluso con algo más profundo, como usted ya lo decía, con estos fenómenos o con estas reacciones bioquímicas dentro del organismo, ¿no? Así es, así es. Y esta oportunidad, por ejemplo, de tener contactos con matemáticos, con físicos, que se están explicando, por ejemplo, cuestiones como la teoría del caos o el problema de la incertidumbre o la cuestión de los sistemas como entradas y salidas de energía, todas estas cuestiones que hoy, si las trasladamos a la cuestión social, pues el cambio climático, por ejemplo, no nos lo podemos explicar sin tener un diálogo multi, inter y transdisciplinario. Oiga, doctor, me hizo recordar a otra gran investigadora de la Universidad de Guadalajara que estuvo hace algunos días también con nosotros en Perspectivas, hablando precisamente de cambio climático y cómo algunos estudios han demostrado que dentro de los camiones del transporte público se pueden generar condiciones tremendas para someter a una persona a un estrés realmente preocupante. Pero tiene que ver no solamente con los trayectos y con el tráfico, con esto que usted decía, a veces la forma muy simple de explicarlo. Tiene que ver incluso con la temperatura que se vive al interior de una unidad del transporte público, con la contaminación y los elementos químicos que se respiran dentro de una unidad del transporte público. Y muchas veces esto poco nos damos el tiempo, doctor, para analizarlo y para comprenderlo, ¿no? Pues sí, y por ejemplo, los climas de estrés que uno pasa en los embotellamientos, la inseguridad tan terrible que hay, porque cuántos asesinatos, yo los llamaría, hay así en la vía pública, ¿no? Por imprudencias, por cuestiones así que pueden ser controlables y que sin embargo, pues las ciencias sociales en ese diálogo deberíamos de verlo junto con médicos que investiguen las condiciones de vida de la población, lo que estamos cada quien sufriendo, ¿no? Porque eso ha sido otro de los aspectos claves del cambio científico en nuestra época, y es que, sobre todo para las ciencias sociales, se pensaba que era la economía la que explicaba todo, por arriba, por abajo, por en medio. Y sin embargo, sin restarle la importancia que tiene, pero las ciencias sociales han logrado incorporar una dimensión que antes se despreciaba porque era una cuestión extraeconómica, ¿no? Secundaria, y no, resulta que las emociones, los sentimientos, las pasiones, los problemas inclusive psicosociales, pues todo eso forma parte de lo que es nuestra convivencia, y a quienes estudiamos esas formas de convivir y los mecanismos, los resortes que están impulsando para esa convivencia, pues nos es muy importante. Claro. Doctor, antes de irnos a la pausa, lo comentábamos un poquito antes de entrar al aire y también creo que en parte de su primera intervención lo señalaba. ¿Por qué le ha costado tanto trabajo a México y a sus autoridades entender la importancia de la ciencia y entender la importancia de apoyarla con recursos para la investigación, para formar a más profesionales dentro de estas áreas?
Bueno, yo creo que esto tiene una raíz muy honda en eso que llamamos la crisis del proyecto de la modernidad, ¿no? O sea, se nos dijo que pues había una especie de cielo a alcanzar, que ahora se llama progreso, ¿no? Y que ese se podría dar mediante una serie de convenciones y fórmulas, etcétera. Y pues eso invadió la manera en cómo nos explicamos la realidad. Eso tenía de bueno que pensábamos que la realidad es una y compleja, pero al mismo tiempo con partes muy diferenciadas. Y en eso hemos avanzado mucho, pero a las ciencias sociales pues se les vio más como o las disciplinas encargadas de ciertas crisis que podrían ser manejables. Por ejemplo, se me vino a la mente ahora, estando yo haciendo un trabajo en Tabasco, el gobierno del estado de la época contrató a unos sociólogos para ver cómo influían sobre los colonos para poder manejar los problemas políticos que allí había. Y entonces, por supuesto, que el manejo implicaba toda una posición política. Con esto lo que quiero decir es que a las ciencias sociales se les han guardado más como unas disciplinas de manejo, de disciplinamiento, de confinamiento de los problemas, y no se les ha dado todo su potencial que tienen cuando se le da su lugar al pensamiento crítico profundo, Claro. de que busca las verdaderas causas y las verdaderas soluciones a los problemas de convivencia y creación humana que tenemos frente a nosotros. Lamentablemente hemos dado la noticia este año de un eventual recorte para el sector de ciencia y tecnología en el presupuesto del 2017, cuando los gobiernos tendrían que estar apostando mucho más por fortalecer estos pilares. Pero si le parece, doctor, regresando a la pausa, retomamos el tema y entraremos también pues, a hablar un poquito más de usted, de su persona, de cómo ha vivido pues, la niñez, la adolescencia y todas estas etapas que forman parte de nuestra vida. Con esto regresamos, doctor. Esperemos que no se aburra el público. Seguramente no. Vamos a la pausa. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas, dialogando. Doctor, antes de irnos a la pausa, hablábamos ya de por qué las autoridades mexicanas pues, han mostrado como tan poco interés, tan poco ímpetu en apoyar a las ciencias en general, pero usted lo decía antes, aún más me parece, no sé, lo decía, a las ciencias sociales, porque siguen viéndolo como un área, digamos, un poco más pequeña. Cuéntenos un poquito esta situación, por favor. Sí, esto se refleja, por ejemplo, en los presupuestos. Si uno observa la evolución de lo que reciben las áreas de ciencias sociales en relación con otras áreas del conocimiento, pues siempre estamos en el penúltimo o en el último lugar. Eso es pues muy preocupante porque yo no digo que sean las más importantes, pero sí creo que tiene que haber una política de ciencia y tecnología que sea pareja y que reconozca el potencial de cada una de las ciencias. Y como en nuestro caso, pues no jugamos tanto con materia inerte o con fórmulas abstractas, sino que somos personas de carne y hueso, Claro. con una serie de dificultades para conocernos, para poder diseñar formatos de convivencia, para imaginarnos una vida distinta y sobre la cual se actúa, frente a la cual nos situamos desde perspectivas muy enfrentadas y con problemas dramáticos como la guerra, como la violencia, los temas del crimen organizado. Pues todo eso tenemos que irle dando una pauta nueva, ¿no? O sea, en la que se nos vea no como los encargados de hacer menores, ¿no? de hermanos menores, o de hacer la apología de tal o cual sistema, de tal o cual partido, de tal o cual personaje, ¿no? Claro. Sino que ahí sí tenemos que luchar por la libertad de pensamiento, por la libertad crítica de la ciencia, y entonces ponerla al servicio, ahora sí que de todas y todos. Claro, lo que está diciendo, doctor, según le entiendo, es que la política le ha causado mucho daño también a las ciencias sociales. No han permitido el desarrollo de hombres libres, pensantes, que sean tratados como adultos, que tendríamos que serlo, ¿no? Así es, porque, por ejemplo, el fenómeno de las encuestas, ¿no? O sea, es muy común que
como decimos en el lenguaje coloquial, se cucharean las encuestas para favorecer a todo el candidato, y entonces toda la objetividad que puede dar una muestra muy bien diseñada, que tiene todo el potencial para explicar cuál es el momento, cuáles son las preferencias, con base en qué valores, emociones están tomándose las decisiones, pues todo eso puede ser deformado. No lo logran siempre, porque creo que damos un sustrato muy importante de científicos independientes, ¿no? Y eso es lo que puede hacer avanzar el conocimiento. Pues nos da un muy buen pie, un muy buen elemento para más adelante hablar precisamente sobre estos fenómenos de las encuestas y cuál ha sido el comportamiento del ciudadano en temas que ya han sido pues bastante expuestos, ¿no? El caso de las elecciones en Estados Unidos, el Brexit en la Gran Bretaña y por supuesto el sí o lo que se le conoció como el sí en Colombia de cara a este perdón de las FARC. Más adelante le vamos a entrar a estos temas. Doctor, si me permite, pues preguntarle a Jaime Preciado Coronado dónde nace y cómo recuerda su infancia, doctor. Bueno, pues yo nací aquí en Guadalajara. Les voy a decir el año, pero no saquen cuentas. el 13 de junio de 1951. Mis primeros 5, 6 años los viví muy cerquita de la esquina de Santa Mónica y San Felipe, ahí cuando está ese bellísimo templo de Santa Mónica. ¿Qué tal, hijo? Ahí, bueno, yo soy de familia católica y entonces en esos templos cumplí con todas las indulgencias que pueda haber en el futuro. Así es que yo era monaguillo ahí en ese templo todos los domingos, me la pasaba ahí desde la primera hasta la última misa. Luego ya nos cambiamos acá por el lado de la colonia americana y mi familia pues somos, tengo dos hermanos y una hermana, ¿sí? Yo soy el más chico de ellos, aunque no lo parezca de repente, ¿no? Mis hermanos están más bien conservados. Y bueno, pues crecimos en un ambiente así como muy de las certidumbres, ¿no? De que ya todo estaba muy hecho, dicho. Seguí más o menos una carrera que se preveía dentro del circuito familiar. ¿Qué más le puedo decir? Pues antes de entrar a lo de su carrera, que me llamó mucho la atención, la formación académica que usted ha llevado, ¿cómo recuerda a la Guadalajara de los años 50 y máxime en un entorno, yo diría, pues privilegiado, como es el centro de nuestra ciudad? ¿Cómo fue crecer y vivir en el corazón de una ciudad como Guadalajara y con todos estos inmuebles arquitectónicos maravillosos, doctor? ¿Se podía, por ejemplo, jugar en las calles en aquella época o ya no? No, allá en el centro no, definitivamente. La atracción que había es que pues, estábamos a 2 cuadras del Mercado Corona y entonces, para mi suerte, mi madre fue una mujer muy independiente, hija de un médico que ya era muy mayor, ella pierde a su padre con pocos años y entonces ella es de las que se lanzan, imagínense, para la época, a trabajar. Y donde aprende inglés es yéndose al Mercado Corona a buscar turistas para platicarles sobre las artesanías y todo esto. Y terminó trabajando en una empresa estadounidense que era el Subpacífico, ¿no? Que eran trenes que venían desde allá. Y entonces como que eso me dio pie para una entrada con una madre con su fuerza, con sus deseos así de independencia, de superación, una mujer muy echada para adelante. Y mi padre, pues, era, como yo lo decía de chico para que sonara fuerte, yo decía, es que mi papá es licenciado, abogado y notario, ¿no? ¡Ay, todo eso era! Sí, ¿no? Entonces, pues bueno, era también una figura que me llamaba a las exigencias, ¿no? Pues ya ven, el padre siempre es muy demandante, sí, ¿no? La disciplina, el de rigor, un deber ser, de una trayectoria. Por suerte, a mí ya no me tocó cumplir con la condena familiar de estudiar Derecho, ya a mi hermano el mayor le había tocado. Y entonces, pues bueno, yo ahí me hice más mi propio camino, pero
muy influenciado por 4 tías que eran solteras y que pues fueron como mis segundas madres, ¿no? Entonces yo bromeaba con mis amigos de que el psicoanálisis me salía carísimo porque tenía que manejar 5 Edipos, ¿no? Claro. Pero bueno, con ellas sobre todo fueron las que influyeron en por dónde iban mis opciones y eran unas mujeres, estuvieron de una u otra forma vinculadas con la cristiada, ¿no? Ahí la casa, como estaba muy cerquita de Santa Mónica, era una casa ahí de celebración medio clandestina de las misas y eso. Claro. Y entonces ellas como que nacieron con una preocupación de justicia social, digo, de acuerdo con sus valores, ¿no? Que Claro. luego yo me distancié mucho de lo que ellas veían como positivo, pero ciertamente la enseñanza fundamental de querer que se sepa la verdad, de querer defender sus ideales, etcétera, Justicia. como que en buena medida se los debo a esta familia, ¿no? Oiga, doctor, ¿y qué olores, qué sabores? Mientras decía usted que fue monaguillo, pensaba en estos inciensos tan característicos de las iglesias, ¿no? Sí. En iglesias tan antiguas como la de Santa Mónica, en un mercado como el Mercado Corona, donde también los aromas se mezclan minuto a minuto. ¿Qué recuerdos de infancia en cuanto a los olores y los sabores? Bueno, a mí me daban, por la ayuda de todas las misas, que eran como 6, me daban 50 centavos. ¿De aquella época? De aquella época, o sea, que en esa época pues el camión costaba 25 centavos. Entonces, bueno, era como para 2 camiones. Y con eso, pues ya una pequeña robadita de vino de consagrar. Y luego ya la cuadra esta de Santa Mónica hasta el, ¿cómo se llama? El Mercado Corona. Era donde estaban las cartitas para los álbumes y las dulcerías, entonces todo eso. Así es que mal recibía el dinero cuando me lo gastaba y pues ahí era todo ese olor así a esos dulces como de azucarados fuertes, ¿no? Sí. El olor a las cartitas, a los álbumes. Y luego, pues bueno, ya llegar al Mercado Corona, en donde ahí sí que había de todo, pero siempre un mercado como muy vivible, ¿no? Claro. Que uno de chico, yo me pude ir perfectamente a los 5 o 6 años solo y andar ahí vagando por el mercado, etcétera, etcétera. Sí, sin el riesgo o lo peligroso que hoy resulta, sin duda alguna, para los niños salir incluso a las calles, ¿no? Así a los alrededores de sus viviendas. Así Doctor, antes de irnos a la pausa y para ir avanzando un poco en su adolescencia y edad adulta, usted estudia arquitectura en el ITESO. Sí. Una profesión, ya nos contará si la ha ejercido o no, porque finalmente su trayectoria hoy está centrada más en las ciencias sociales. ¿Cómo se da ese viraje? Primero, ¿cómo elige estudiar arquitectura y luego cómo vira de la arquitectura a las ciencias sociales? Sí. No, es que ahí fue un cambio muy interesante porque además de estas tías, yo tenía un tío jesuita que estaba trabajando en el ITESO después de haber andado por muchas partes del mundo. Vino al ITESO y yo entré a arquitectura porque mi hermano que me sigue es ingeniero civil y pues bueno, a mí me daba ilusión poder trabajar con él. Y además, pues mis tías y este tío que tenía, que eran muy metidos a la cuestión del arte clásico y neoclásico, pues me hicieron pensar que yo iba a llegar a arquitectura a diseñar partenones y cosas así como el Teatro de Gollado o la obra de don Ignacio Díaz Morales, ¿no? Y no, pues ya en la carrera me fui vinculando con quienes veían que la arquitectura era un bien social por excelencia, y que había problemas muy severos de pobreza, de falta de vivienda, de falta de salud en los asentamientos irregulares. Ahora que presentaba un libro de don Manuel Rodríguez Lapuente, me recordé que la primera vez que lo vi yo fue en una reunión, todavía existe esta institución, el Instituto Mexicano para el Desarrollo de la Comunidad, el IMDEC, y entonces Carlos Núñez, que era el fundador, arquitecto, había invitado a don Manuel Rodríguez Lapuente y a Miguel Basdrech para que hicieran un análisis sobre la primera toma de la tierra que hubo aquí en Guadalajara, que era en Santa María Tequepexpan, ahí con los ejidos, ¿no? Sí.
Y entonces, pues bueno, a mí me iba causando mucha inquietud todo eso. Así es que le seguí como por una línea más de los problemas sociales de la arquitectura. Entonces me leí, por ejemplo, el problema de la vivienda de Federico Engels y entré a estudiar el manifiesto comunista y los problemas de la justicia y todo eso, al grado que tardé más de 5 años en que me aceptaran mi tesis porque no era una tesis de arquitecto. Claro. Era una tesis más bien como de sociología urbana. Doctor, regresamos con más de esto después de la pausa. Estamos de regreso en Perspectivas. Doctor, entonces usted poco a poco va descubriendo que la arquitectura tiene una función social, evidentemente, y camina más por ahí, en este descubrir, ¿no? Sí, es que tuve unos profesores que me abrieron muchísimo el campo porque estamos hablando de principios de los años 70. Entonces tuve, por ejemplo, una pareja de profesores salvadoreños que empezaron a mostrarnos las imágenes de lo que estaba pasando en ese pequeño país y que eran, sin embargo, de lo más cruel y que pues, había muchos movimientos ahí de colonos y de obreros y de campesinos. Luego tuve también un profesor que venía del Tecnológico de Massachusetts, que si bien no estoy para nada de acuerdo con sus presupuestos teóricos, sin embargo, sí reconozco que son muy hábiles para investigar y gracias a ellos, por ejemplo, pude irme a la colonia Ferrocarril aquí en Guadalajara a hacer historias de vida de 2 o 3 personas y pues era preguntarles la trayectoria de dónde habían venido y en qué lugares de la ciudad o de otras partes del país habían vivido y si tenían parientes viviendo en Estados Unidos y cuánto gastaban en el transporte, en fin, ya me empecé a meter más a las cuestiones urbanas, ¿no? Y eso me llevó a que durante los últimos años de mi carrera combiné el trabajo de arquitecto haciendo algunos proyectos que se hicieron y todo, con trabajé en una institución que yo creo que pocos en Guadalajara se acuerdan que existió, que se llamaba Junta General de Planeación y Urbanización del Estado de Jalisco. Wow. Entonces ahí, por ejemplo, yo trabajé un tiempo con Jorge Camberos, no sé si lo recuerden. Sí. Un arquitecto estupendo, además un ciudadano comprometido que estuvo en el Consejo Electoral aquí de Jalisco en su época, donde estuvo Jorge Alonso, Jorge López Vergara. La época más ciudadana, digamos, ¿no? De estos organismos que hoy ya de ciudadanos pues les queda muy poquito. Sí, la verdad. Entonces, todo ello me fue llevando a estudiar, cuestiones de sociología urbana. Yo en el 78 me voy a vivir a Jalapa y en esa época aterrizo allá, entre otras cosas, en la Universidad Veracruzana y doy clases en arquitectura, en antropología y en sociología alrededor de la cuestión urbana. Wow. Entonces, más que nada me indigesté, tengo que confesarlo, ¿no? Porque así leía como descosido, no todo lo asimilaba, no todo lo podía publicar, pero sí me llevó a ese campo, ¿no? Hijo, lo interesante, doctor, cómo ha ido engranando las diferentes historias y las diferentes materias y disciplinas de la arquitectura, cómo luego pasa a las ciencias sociales desde el punto de vista de la arquitectura también, sin dejarlo. Luego ahora de las ciencias sociales, como también vistas desde otras disciplinas y desde otras ópticas. Sí. Es decir, que el tejido ha sido bastante rico en colores y en texturas también, ¿no? Lo podemos decir. Sí. Doctor, antes de que nos cuente un poquito sobre cómo fue el ser un joven, un adolescente quizá, en este despertar precisamente de los jóvenes a nivel mundial, ¿no? Después del 68 en nuestro país, ustedes decían los albores de la época de los 70s. ¿Cómo se era joven en aquella época? ¿Cómo se vivía la ciudad? ¿Cómo se veían las autoridades? ¿Cómo se vivía también este llamado a la rebeldía que entonces se anunciaba por todas las partes del mundo, ¿no, doctor? Sí, fue una época pues muy asociada, yo diría acá sobre todo al rock, porque
La verdad es que hay que hacer un buen análisis sobre lo que significó el 68 mexicano aquí en Guadalajara. Sabemos pues que hubo como muchas fuerzas que diluyeron y deformaron pues lo que se estaba buscando en ese nivel, pero pues yo me siento más vinculado con lo que representaron los grandes conciertos de rock, lo de Woodstock, la cuestión así del hipismo y bueno, hagamos el amor y no la guerra, ¿no? En fin, toda una parte de liberación, de cuestionamiento, que luego va a tener un encuentro muy especial con todo lo que significó, pues por un lado la Revolución Cubana y por otro el golpe de Estado de Salvador Allende, ¿no? Claro. O sea, en 1973 es cuando yo doy el paso así como más definido en el que me llama la atención la vida de partido, el irme explicando en buena medida la herencia de esta cuestión de los estudios urbanos me llevó a los estudios regionales y entonces a un contacto muy estrecho con la geografía, ¿no? Claro. que es pues como la base de la concepción de qué pasa sobre el territorio, quiénes lo forman, cómo se lo apropian. Y entonces, pues detrás de todo esto estaba el poder, pero también estaba esa rebeldía y ese compartir los símbolos con quienes coqueteábamos con, por un lado, oír a, no sé, a Pink Floyd, ya muy después, o a Eric Clapton y Cream, etcétera, pero al mismo tiempo captar, bueno, Lennon, ¿no? Con su mensaje The Working Class Hero, ¿no? Claro. El héroe de la clase trabajadora, o esta de Imagine, ¿no? Claro. Que era esa época entonces como de ver cómo conectábamos con un movimiento universal, ¿no? Que había de que, oye, pues a mí no me daba ninguna dificultad relacionarme con quien tuviera las mismas ideas, o en el sur de Estados Unidos, o algún nicaragüense o salvadoreño que tuve como compañeros, ¿no? Claro. Entonces, esos puentes son los que creo que le dan un brillo especial a esa época de cuestionamientos. Y claro, yo paso en ese tiempo, en el 73, no es que me aparte del rock, pero me voy metiendo más a la música, a la nueva trova. La música de protesta. A la música de protesta, etcétera. ¿No? Y con ello, pues, vienen preocupaciones como muy de justicia social, de equidad, etcétera, etcétera. Y como decía, de búsqueda entonces también de los medios para poderlo hacer. Claro. Y esos medios era pues preguntarse sobre el problema de la democracia, de los partidos políticos, de las relaciones con Estados Unidos y lo que significaba. De derechos, y lo que estaba significando ya ese concepto con el que me fui ya enamorando, que es el de la geopolítica, ¿no? Claro. Entonces, oye, pues yo estuve mucho tiempo vinculado con la formación del Partido Mexicano de los Trabajadores. Uh-huh. Y el ideólogo principal de este partido era Eberto Castillo, que, pues bueno, era una eminencia en los temas petroleros. Y de hecho yo, cuando me voy a Jalapa, me voy a investigar el impacto de la industria petrolera sobre el desarrollo regional, ¿no? Claro. Oiga, doctor, antes de pasar a las fotografías que amablemente usted nos ha compartido, vamos a abrir un poco ahí el álbum personal, sí. Pero no quiero dejar de preguntarle cómo se informaba y cómo se enteraba un joven en la década de los 70s y más, pues de estos hechos que parecen un poco lejanos, ¿no? El golpe de Estado de Pinochet en Chile, lo que estaba pasando con la Cuba de Fidel Castro, quizá lo que pasaba también más al sur del país con Argentina. En fin, ¿cómo se enteraba un joven de su edad en aquella época de tantos acontecimientos mundiales? Híjole. Cuando no había internet, hay que decirle a las nuevas generaciones, ¿no? Sí. Ni celulares, ni Spotify para bajar música de todos lados, ¿no? Sí, no. No, yo creo que en eso fue muy contrastado mi periodo, como lo fue de nuestra generación, o de mi generación. Y a mí lo que me marcó fue, primero, la formación de Excelsior, ¿no?
Claro. O sea, como que era una fuente muy, muy confiable. Luego, Proceso, ¿no? Como consecuencia del golpe que hubo en contra de ese periódico por su carácter independiente. Claro. Y pues recordemos, ¿no? Que además había una serie de mecanismos como el control de papel, por ejemplo, ¿no? Sí. El gobierno tenía el monopolio absoluto de esto. Entonces, pues ahí tuvimos que recurrir a medios nada convencionales, ¿no? Desde correspondencia con personas en distintas partes del mundo, acceso que era dificilísimo, ¿no? A periódicos de otros países y sobre todo lo que mucho ayudó es que de una u otra forma quienes entramos a la experiencia de lo político pasamos por algún medio informativo, ¿no? Sí. O sea, en el Partido Mexicano de los Trabajadores teníamos un proyecto propio y luego eso, bueno, ya aquí ya más grandecito, ya se hizo con el caso de Paréntesis y claro. Siglo XXI, luego Milenio, ¿no? Que es parte también de una experiencia vivida muy, que le tengo mucho afecto, ¿no? Hijo, lo recordábamos hoy, bueno, hace algunos días, con este caso pues sonado del Premio Jalisco de Periodismo, que nos pone a reflexionar sobre qué tipo de periodismo estamos haciendo en Jalisco y ni siquiera, digo, han pasado tantos años, pero la añoranza de aquellos grandes correctores de estilo, grandes editores, que de alguna manera coadyuvaban o acompañaban al joven periodista, al joven reportero, para poder hacer un trabajo mucho más completo y mejor presentado para la audiencia, doctor, ¿no? Sí, cómo no. Qué años aquellos. Así es, sí. Pero era una avidez por tener los ejemplares que además se confiscaban y reproducirlos y bueno, pues reflexionar y de alguna manera producir también información propia a través del mimeógrafo y de otros medios manuales no tan controlados, ¿no? Y otra vez volvemos a los olores y a las texturas, ¿no? Uy, sí, el olor ese del olor a tinta. De tinta. El periódico, sí. Quienes tuvimos la fortuna todavía de estar en algunas rotativas o cerca de las rotativas, sí, estos olores nos acompañarán siempre o el momento de hojear los diarios y todavía mancharse los dedos, ¿no? Un poquito. Así es. Así que bueno, doctor, vamos a ir a una pausa, pero ahora sí vamos a regresar con las fotografías. Quisimos mejor dedicar el tiempo suficiente para que nos narre con detalle algunas de las instantáneas que aquí nos ha presentado. Ah, muy bien. Vamos a la pausa, regresamos. Una de las secciones más gustadas en Viernes de Perspectivas, Viernes de Personaje, es cuando nuestros invitados amablemente nos comparten algunas de sus fotografías de los álbumes personales. Así que, doctor, si le parece, iniciamos, lo abrimos. Ahí tenemos la primera imagen. ¿Qué nos cuenta de esta imagen? Bueno, esta es muy reciente, pero es muy entrañable por el hecho de que se trataba de la presentación del libro en homenaje a don Manuel Rodríguez Lapuente. Y bueno, Josefina Callicó, que está en medio, es una gran impulsora de todo lo que representa el legado de don Manuel. Y en el otro extremo está Trino Padilla, con quien me ha tocado ya presentar un par de libros y que ha sido verdaderamente entretenido. La chispa de Trino es algo que le da mucha frescura a este tipo de cuestiones. Claro. Tenemos una siguiente imagen. ¿A quiénes tenemos ahí? Sí, en este caso es también más o menos reciente, en septiembre de este año. Está el doctor Javier Hurtado a la izquierda y a la derecha el doctor Pepe Gómez Valle. Es un evento en el que nos invitaron algunos estudiantes de la licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno para conmemorar los 25 años que se creó esta licenciatura. Sí, de ambos, pues con trayectorias muy interesantes, ¿no? En sí. el Colegio de México, el doctor Hurtado y Pepe Gómez Valle, que ha hecho una trayectoria muy interesante en el ámbito de la disciplina electoral o de las materias electorales, ¿no? Sí, es un muy valioso. ¿A quiénes tenemos ahí, doctor? Ahí, bueno, estamos algunos profesores de la maestría y doctorado en Ciencias Sociales, Mónica Montaño, Francisco Aceves, Alberto Rocha, la actual coordinadora de la maestría que está en el centro de Blanco, Melisa Amezcua,
y otros alumnos del doctorado en ciencia política, que es como mi último, es decir, mi más reciente, ¿no? Sí. Mi más reciente actividad. Está ahorita coordinando el doctorado, ¿no? Estoy coordinando el doctorado en ciencia política y pues ha sido una experiencia fantástica porque logramos introducirlo al Padrón Nacional de Programas de Calidad del CONACYT. Wow. Se generó una muy buena planta de profesores. Hemos tenido muy buen respaldo acá por parte del rector Héctor Raúl Solís Gadea y su staff, ¿no? Carla Planter, Guadalupe Moreno. Así es que por eso me parecía importante, ¿no? De alguna manera recordar eso. Sin duda alguna. Además, qué interesante también el convivir con jóvenes, ¿no? Sí. Que se están preparando, se están haciendo un doctorado, ni más ni menos, en las Sí. ciencias políticas. Sí, ¿Quiénes sí. están ahí, doctor? Y ahí, bueno, es una foto con los estudiantes que estuvieron más activos en un congreso que hicimos el año pasado de la Asociación Mexicana de Ciencia Política. Y entonces, pues ellos fueron los más activos en el comité organizador y bueno, están a mi derecha. Está el maestro Joaquín Galindo, quien es el coordinador de la licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno, y a mi izquierda está el doctor Héctor Raúl Solís, por ahí está el doctor Francisco Aceves, y los estudiantes activos, ¿no? Que han estado impulsando esta asociación. Tenemos más instantáneas, si no nos pueden poner por ahí. ¡Ay, qué bonita fotografía! Bueno, Cuéntenos. esa es la única íntima, ¿no? Que tengo. Y es una nieta que me da mucho orgullo. Cumplió 2 años ahora en septiembre y es la única nieta que tengo por ahora. Wow. Así es que bueno, el mundo de los abuelos, ¿no? Que ya es otra dimensión así de la educación sin compromisos presionantes. ¿Qué edad tiene? Tiene 2 años. 2 añitos, la nos niña. decía. ¿Y cómo se llama? Se llama Lucía Andrea. Lucía Andrea, qué bonito nombre. Y ahí, doctor, ¿a quiénes tenemos? Y ahí estamos, el que está de negro en el centro es Óscar Romero, que se acaba de titular por el Departamento de Estudios Internacionales, bueno, ya hace casi 2 años. Y nada más como para pensar en que otra de mis áreas de satisfacción muy grandes ha sido la de impulsar a la formación de tesis, ¿no? Porque claro. Óscar, pues es una tesis de licenciatura. Tengo 18 tesis que he dirigido en doctorado. Wow. Y algunas de ellas premiadas. Casi todos los que he dirigido en doctorado han entrado al Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, pues bueno, es una satisfacción muy importante. La importancia de concluir los periodos, los ciclos, ¿no? Sí. Coronarlos con estas tesis, con estas titulaciones. Y bueno, yo espero que esto no se convierta en una joya de lo que ya casi no hay, porque es cierto, las universidades tienen la presión por tener la que llaman eficiencia terminal, y entonces ahora hay muy pocos de los que salen de licenciatura con ganas de hacer una tesis, porque es muy absorbente, muy demandante. Y ahora lo que se estila pues son los exámenes del Consejo Nacional de Educación, ¿no? Sí, esos exámenes de conocimiento. Sí, exámenes de conocimiento, entonces pues ya inclusive tan pronto tienes ya todos tus créditos, puedes solicitar tu examen y gracias a eso se ha titulado mucha gente, pero yo en este sentido reflexionaría para decir que tenemos que impulsar tesis porque luego así se pueden meter al posgrado, ¿no? Claro. Quien de una licenciatura no haga una tesis, es muy difícil que en el posgrado sea luego aceptado. Y desarrollar la habilidad de la investigación, doctor, Sí. que también se está perdiendo mucho. Sí. ¿A quiénes tenemos ahí? Ahí estamos en el Memorial de América Latina en Sao Paulo. El que está adelante de mí es el doctor Luis Ayerbe, que dirige un centro de estudios culturales en la Universidad Estatal de Sao Paulo. Y esta la pensé como para hablar de que las experiencias más intensas, más ricas que he tenido es en todo este tejido, ¿no? que tenemos con América Latina y que pues bueno, nos acompañan también gente de España e inclusive de Estados Unidos, ¿no? Claro. Ellos participan en una red que coordino yo desde 1998, ¿no?
y que es de investigación sobre la integración latinoamericana y caribeña. Entonces, el Centro Memorial de América Latina fue algo como muy exitoso de una época en la que se creía en el gran potencial de América Latina. Sí. Y no sé si se acuerden de este arquitecto que falleció hace cosa de un año o algo así, Oscar Niemeyer, que es el que proyectó Brasilia, hizo también el Memorial de América Latina. Entonces, por eso lo traje a colación, ¿no? Como un centro de ese tipo. Y esa foto pues es complementaria porque tiene que ver con la Universidad Estatal de Sao Paulo, con la que hemos hecho convenios de coordinación vía la Universidad de Guadalajara. Hemos publicado cantidad de libros comparativos entre México y Brasil, que Brasil es todo un desafío para la comprensión de lo que somos y lo que podemos ser, ¿no? Claro. ¿Tenemos más instantáneas? Ahí tenemos una más, doctor. Bueno, esta nada más para recordar que he sido también padrino de una generación en estudios internacionales y otra generación en estudios políticos y gobierno. Y eso pues también es todo un desafío porque pues claro que te comprometes con los estudiantes y ves la mejor manera de apoyarles, pero también el entorno extrauniversitario es difícil, ¿no? Claro, y doctor, la responsabilidad también que se tiene como profesor, como acompañante de estas generaciones, de crear una conciencia realmente mucho más social en lo político, ¿no? Sí. Que algún día aspiremos a tener políticos con mayor conciencia social y menos ansia de poder y de dinero. Así es, así es. Y luego, pues, lo que algunos llaman como la razón indolente, ¿no? De que ya nos viene como por Reader's Digest, ¿no? O sea, ya que me lo den masticadito digerido, para que no me cueste trabajo. Y sí, pasar, por ejemplo, en el Departamento de Estudios Políticos, del opinionólogo al politólogo, híjole, nos ha costado muchísimo. Mucha disciplina. ¿Tenemos una más, doctor? En este caso es la presentación de un sociólogo que es de los más interesantes que hay en este momento, que es Boaventura de Sousa Santos, un portugués, que tuvimos la fortuna de tenerlo aquí en Guadalajara. Y a su lado de rojo está Marcelo Arnold, que era presidente de ALAS en la época en que vino Boaventura por aquí, y luego el doctor Héctor Raúl Solís y yo. Tenemos 2 fotografías, creo que más, vamos a verlas ahí en la Feria Internacional del Libro. Doctor. Sí, y esa pues la traje a colación porque la feria, en realidad, desde la primera feria estoy involucrado. Era el primer momento gracias a Margarita Sierra y Mari Carmen Canales, con las que hicimos el primer encuentro de ciencias sociales, con sillas de kinder en salones así que estaban ahí donde ahora está Expo Guadalajara, con esos salones fenomenales. Sí. Y nos oíamos de un lado a otro porque eran unas mamparas así como de 1,5 metros, ¿no? Entonces, pues qué contraste, ¿no? Esa, si mal no recuerdo, es la feria dedicada a Alemania y estaban ahí Marianne Breik, que es la directora del Instituto de Estudios Iberoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, y Carlos Alba Vega, otro jalisciense que vive en el DF, en el y que trabaja en el Colegio de México. Y miren lo que se ha convertido la feria, ¿no? Ni más ni menos. Qué orgullo para quienes participaron en el inicio. La verdad. Y esta última pues es para recordar estos medios con el programa que hace Diálogos del Pensamiento en Radio Universidad, que ahora se está transmitiendo los sábados. Y entonces, pues en alguna ocasión que me invitaron a participar y ahí pues estando muy contentos, ¿no? Con todos los colegas. Y ahí fue donde, por cierto, conocí a Edith, ¿no? Ah, y mire, tenemos una más que yo ya quería despedir, pero no, bueno, ahí tenemos... Qué pues esa es así como la de la militancia, ¿verdad? Súper bien. O sea, en el área de ciencias sociales es muy difícil abstraerse de los temas de la libertad, de la justicia, de la equidad. Y en este caso, pues era una asociación que hicimos de académicos en apoyo al movimiento Yo Soy 132. Ay, doctor. Oiga, pues se nos van a quedar muchas anécdotas en el tintero. Lamentablemente el tiempo se nos agotó. Incluso ahora que habla de esta parte del activismo social que usted ha estado también muy presente,
Y si me permite, voy a cometer una pequeña indiscreción. Le preguntaba al doctor por su cabello largo, por su pelo largo, y me decía que pues esta es tiene un símbolo muy particular. No es que usted se haya quedado en la época hippie de los que la hippies. tuvo, ¿no? Tiene que ver Sí. con una época de represión en nuestro estado. Sí, es en solidaridad con los jóvenes que fueron reprimidos por el gobierno de Ramírez Acuña y que pues fue en época del movimiento de los altermundistas y también cuando hubo toda esa represión contra los jóvenes en Tlajomulco, contra las fiestas rave y todo esto, aunque vivía un ambiente francamente represivo y entonces es como para que no se me olvide. Que no se le olvide a usted y que no se nos olvide a nosotros. Sí. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya tendremos oportunidad de invitarlo para hablar de temas de América Latina que usted sabe mucho, pero hoy preferimos profundizar un poquito en la parte personal y anecdótica de su vida. Muchas gracias, doctor Jaime Preciado Coronado. No, pues fue muy entrañable. Yo les agradezco muchísimo esta producción y removerme tantas cosas de esa dimensión que a veces la dejamos un poco olvidada y que, sin embargo, hoy estuvo muy presente. Pues muchísimas de eso se gracias. trata este espacio. Muchas gracias, doctor, y sobre todo, muchas gracias a usted.